no en el mismo sentido, sino retomando una discusión que habíamos iniciado el jueves y que se había trasladado a un chat donde señalé que era impropio seguir discutiendo por chat, eran las comisiones o el plenario. En función de que está en el plenario, traslado acá las dos o tres cosas que tenían que ver con aquellas intervenciones. Nosotros, hablo en plural, entendemos que la discusión en relación con un organigrama de cargos es correlativa con la discusión de las políticas. Leemos, no vamos a diseñar políticas de un gobierno del que no somos oposición, pero podemos leerlo y de ahí entender, ver dónde señalar, reclamar, pedir algunas cuestiones en función de esa correlación entre cargos y políticas, y en ese sentido es que miramos el organigrama, no vamos a hacer o no íbamos a hacer sugerencias en función de redistribuir o hacer aportes en ese sentido, porque no nos corresponde. Sí, durante la discusión del jueves y la que siguió después por chat y que terminó en el cuadro que elaboró Gabriela, encontramos que había algunas cuestiones que tenían que ver con intensidades políticas, cosas que se hacían en una secretaría, que eso implicaba que se le prestaba atención específica y que de repente no la encontrábamos asignado a ninguna, y eso podía implicar que se le iba a prestar menos atención y quizá nos interesara, que había funciones que antes estaban en una secretaría y que ahora podían estar en dos, y que había funciones que antes estaban en una secretaría que se dividía en dos y no estaba en ninguna. Nuestra intención de continuar la discusión en ese sentido, para ver dónde poner el ojo, pedir, reclamar, discutir esas intensidades políticas, terminó en una discusión de si estaba el nombre o no estaba el nombre, si el nombre era largo, era corto, una discusión bizantina que no era lo que habíamos apuntado. En función de esos planteos, la discusión quedó trunca. La verdad que lo que planteamos como dudas, como inquietudes, como algo que veíamos que podía significar algún desplazamiento, desaparición de alguno de esos intereses, no nos quedó saldada. En ese sentido es que lo que más nos invita es a abstenernos, porque seguimos teniendo las mismas dudas. Y nos invita a abstenernos en el sentido que efectivamente le corresponde el diseño a quien diseña las políticas de acá de 5 años del organigrama de la gente que lo va a llevar a cabo, y en el peor de los casos nos tocará decir, bueno, hay una secretaría para esto y esto no se hace, o esto no se le está haciendo. Bueno, ese será el rol nuestro y de eso nos vamos a ocupar. Había 2 o 3 observaciones más que se habían hecho. Una tenía que ver con el incremento leve de un porcentual de presupuesto en cargos políticos. En ese sentido, nosotros, más que objetarlo, lo leemos. ¿Qué implica esto? Es una decisión, me parece bien, si eso acompaña el desarrollo de determinadas políticas. En su momento en la discusión se instaló la idea de cierta trayectoria de austeridad y transparencia, eran las 2 palabras. Me las acuerdo porque eran el eslogan de la Rúa y a mí me significan nada. En realidad, si la cantidad de secretarías acompaña a un buen desarrollo de políticas, las secretarías son las adecuadas. Si las políticas no se llevan a cabo, una secretaría sobra. O sea, no es una discusión a priori en el organigrama, sí es una lectura que nosotros hacemos. Pero nos parece interesante, y esto creo que también se dijo en la reunión de comisión, que como signo, ¿no?, el incremento de la energía, la voluntad, el interés político en incrementar un pequeño porcentaje en la cantidad de cargos políticos es una buena señal, en el sentido de que en el resto del presupuesto e incluso en la planta docente tenemos contratos, e incluso en cuanto a los contratos programas necesarios para las carreras podemos esperar una gestión un poco más intensa, un poco más agresiva, para que los contratos docentes que hace rato que se están
esperando que puedan pasar a planta, pasen para que los contratos programa de las carreras que tenemos postergadas se pidan insistentemente, incluso para volver a poner la discusión no solamente sobre los cargos no docentes, y esto es una propuesta nuestra que pueden compartir o no, aquella discusión que tenemos cada vez que discutimos el presupuesto, que supongo que será dentro de un mes, en relación con la planta que tenemos tercerizada y que todos los años se vuelve a discutir si conviene ir pasándola gradualmente. Me parece que es un buen momento, un buen signo para reinstalar esa discusión. Así que bueno, en ese sentido es que nosotros leemos el organigrama. En relación a lo que vamos a votar, dado que la discusión quedó trunca en comisión y dado que no encontramos respuestas a los planteos que no eran objeciones y que no eran ideas de reestructurarla, sino tratar de entender cómo terminar de leer este organigrama, nos vamos a abstener.